Hola, buenas Hola, tardes. Estamos hola, ¿qué esperando tal? que se ¿Me, terminen de conectar. me oyen todos? ¿Sí? Se ¿Se oye, escucha? perfecto. Les doy la bienvenida a todos a este conversatorio. Yo voy a estar solamente como un guía técnico. Me presento, mi nombre es Alan Bravo, así que cualquier problema que ustedes tengan con la conexión, con sus audios, etcétera, me avisan por favor escribiéndome a este usuario, se llama administrador, y yo podré ayudarlos en cuanto sea mi posibilidad. Por un tema de orden, se ha silenciado a todos los usuarios, salvo a quienes van a dirigir el conversatorio, que son Giovanna Sofía Carrillo, Evelyn Ortiz y Úrsula Moscoso. Así que, sin más, le doy el pase a Úrsula Moscoso, que va a introducir a nuestras panelistas. Gracias, Alan. Muy buenas tardes con todas y con todos. Mi nombre es Úrsula Moscoso y tengo el placer de poder moderar este conversatorio. Hoy nos acompañan dos grandes y talentosas activistas afroperuanas. Una de ellas es Sofía Carrillo, quien es periodista, y Evelyn Ortiz, que voy a hacer un paréntesis que es sumamente importante. Su nombre es Evelyn con B grande e I latina. Ha habido un error en el Zoom, entonces es sumamente importante para poder aclararlo. Ella es actriz y bueno, quiero empezar agradeciéndoles por haber aceptado la invitación y también agradeciéndoles a todas las personas que ahorita nos acompañan conectadas. Brevemente les quiero comentar a todos ustedes de qué trata este conversatorio o cuál es el motivo. Hemos podido ver que en estas últimas semanas, debido al asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, ha habido una serie de protestas y una serie de pronunciamientos a nivel mundial y el Perú no ha sido la excepción. Sin embargo, es importante aterrizar cómo se manifiesta el racismo en nuestro país, ¿no? Porque muchas veces nos indignamos, pero acá el racismo está tan normalizado también que muchas veces uno no se da cuenta. Entonces, esto es importante no solamente para ser conscientes de ello, sino también para poder generar un cambio en nuestro entorno y proponer soluciones. Entonces, el objetivo del conversatorio es poder poner los reflectores sobre esta problemática que históricamente viene afectando a nuestra sociedad y poder construir alternativas de solución, ¿sí? Habiendo dicho esto, la dinámica del conversatorio es que cada ponente va a hablar 15 minutos de sus experiencias y ustedes pueden hacer preguntas por el chat del Zoom, ¿sí? Y ya para finalizar un poco el evento, vamos a tener micro abierto en donde ustedes van a poder hacer una reflexión o comentar lo que les parezca. Eso sí, no se olviden de levantar la mano, por ahí hay un botón en donde pueden levantar la mano para que Alan nos ayude en darles el pase. Habiendo dicho esto, no me queda más que presentar a Sofía para que pueda contarnos un poco desde sus experiencias cómo el racismo se manifiesta aquí en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por la oportunidad. Gracias, Úrsula. Y bueno, primero decir desde dónde me presento, ¿no? Como una mujer afroperuana, feminista, que finalmente aborda el racismo a partir de su experiencia inicialmente y luego como una necesidad para visibilizarlo y finalmente eliminarlo, ¿no? Entonces, en ese contexto, dejar quizás claro que el racismo es una ideología que tiene distintas formas de manifestarse, ¿no? Una ideología que coloca en una situación de superioridad o inferioridad a determinadas etnias. Y en nuestro país, y como en los demás países, hay pueblos históricamente discriminados, que son los pueblos afrodescendientes y los pueblos indígenas de los Andes y de la Amazonía. En ese marco me parece importante puntualizar esto porque muchas veces hay discursos en los cuales se plantea que el racismo puede darse a todas las personas, incluyendo a las personas no racializadas. Y ahí hay que hacer una diferenciación que me parece importante porque en nuestro país es muy recurrente eso, no todos nos discriminamos entre todos, sí, hay discriminación permanente entre todos y todas, pero el racismo como ideología
sienta las bases para que la sociedad esté estructurada de una manera que los pueblos racializados se encuentran en una situación de opresión, en una situación de menor posibilidad socioeconómica que no puede ser invisibilizado ni relativizado. Entonces, a partir de eso, empecemos a ver cuáles son las similitudes y las coincidencias entre lo que ocurre en Estados Unidos y lo que ocurre en países como el nuestro, ¿no? En ese punto, me parece importante decir que en ambos países el racismo es estructural. ¿Qué quiere decir? Que finalmente es lo que ha permitido que nosotros y nosotras tejamos, ¿no?, nuestra red y nuestra sociedad en un sistema que todavía mantiene desigualdades. Puede haber manifestaciones violentas que lleven a la muerte, como en Estados Unidos, y pueden haber otras manifestaciones como las que ocurren en el país, que también, ojo, pueden llevar a la muerte. Entonces, si nosotros en esta situación lamentable del ciudadano afroamericano George Floyd nos hemos indignado, tenemos que ser conscientes que debemos también eliminar y cuestionar nuestras mismas prácticas. ¿Y cuáles son esas prácticas que podemos identificar y que no necesariamente estamos cuestionando? Por ejemplo, la situación visible que se da en los medios de comunicación, donde las personas y los pueblos racializados, indígenas y originarios son colocados fortaleciendo estereotipos. Llámese que a los pueblos indígenas como desaseados, como ignorantes, sin capacidad de nada, ridiculizados. Y en el caso de los afrodescendientes, como delincuentes, como feos, como nuevamente en una posición de inferioridad. Eso es manifestación del racismo. Y si nosotros y nosotras seguimos avalando ese tipo de situaciones, estamos siendo cómplices de un sistema racista. ¿Cómo se manifiesta el racismo también? Por ejemplo, en el Perú somos 828.894 afroperuanos, de los cuales el 54,2% son hombres y el 45,8% somos mujeres. En ese contexto podemos ver cuáles son las brechas que se mantienen. Si hablamos de educación, el 11% de afrodescendientes está en la universidad o está cursando ya sea maestría, doctorado, en fin. A diferencia de un 22% aproximadamente de personas mestizas y blancas. Estamos hablando de 11 puntos de diferencia, 11 puntos de porcentaje de diferencia. ¿Qué delata esto? Que existen brechas que se ven finalmente fortalecidas y amparadas en un sistema racista, en un sistema sexista y machista. Entonces, si nosotras y nosotros no visibilizamos esta situación, no vamos a entender cómo el racismo impacta en nuestras vidas personales, profesionales. Incluso nos coloca y nos reduce a determinadas ocupaciones que no necesariamente hubiéramos elegido si tuviéramos el sinfín de oportunidades que se les puede presentar a las personas no racializadas. Entonces, estos ejemplos se los presento con la finalidad de graficar que la manifestación del racismo no solamente se da en los insultos y en los agravios que también vivimos y recibimos, sino también se da en la medida que nos afecta en nuestro desarrollo personal, profesional y nos afecta incluso como sociedad para poder
obviamente aprovechar todas las posibilidades que debería tener un país que reconoce su diversidad y que le da a todas las poblaciones y a todos los pueblos las mismas oportunidades. Entonces, yo quisiera introducir de esa manera el tema, porque entiendo también que Evelyn y que seguramente va a dar muchos alcances al respecto. Por otro lado, no podemos ver el racismo sin tener una mirada interseccional, es decir, hay distintas opresiones que vivimos determinados pueblos y determinados colectivos. Opresiones que marcan la clase, que marcan la raza, etnia, que marcan la condición socioeconómica, obviamente clase, la orientación sexual y la identidad de género. Así Entonces, es. si nosotros no vemos esas intersecciones, si nosotros no planteamos políticas públicas que visibilice esa situación, no vamos a poder reducir las brechas que he hecho mención. Entonces, me parece que así podemos dar algunas ideas para poder seguramente seguir conversando esto, ¿no? Y esperar las consultas. ¿Está apagado el micro? Está apagado el micro. Úrsula, está apagado tu micro. Alan. Hola. Bueno, tomaré Hola, la palabra. inmediato le activo. Calculo que lo que tiene que pasar es el que tengo la palabra yo. Bueno, soy Evelyn Ortiz, actriz afroperuana, tengo 49 años, 43 de los cuales trabajo en medios de comunicación, televisión, radio, teatro. Y dentro de mi experiencia sí he notado algunas actitudes, para ir un poco en línea en lo que viene diciendo Sofía, y yo poder ejemplificar las situaciones por las que pasamos, ¿no? Cuando llegas a la peluquería, digamos, de un canal de televisión, y lo que hace la peluquera o la persona, el estilista que te va a atender, a mirarte el cabello sin saber qué hacer, ¿no? Y he recibido esos comentarios: Evelyn, ¿y ahora qué hago con tu pelo? Quiérelo, no pasa nada, puedes peinarlo normalmente. Ay, pero Evelyn, se te ve muy desordenada porque tus rulos, sí, pero no me los voy a quitar. O sea, que además para ti, ¿qué es orden? ¿No? Todo tiene un punto de vista distinto, ¿no? Esta situación ya es una forma de racismo. Probablemente no lo hace con la intención de que lo sea, ¿no? Porque entiendo yo que, salvo mentes pues perversas, lo que hagan es hacer daño con ganas de hacerlo, ¿no? Hay tantas cosas normalizadas que esto, que puede ser una minucia, sí llega a herir a quien recibe el comentario, ¿no? Ese es uno de los puntos. Por ejemplo, yo normalmente trato de ayudar a mis compañeros en tema de derechos laborales que tenemos nosotros como actores, como artistas, ¿no? Si estamos dentro de la ley del artista, que se cumplan nuestros derechos. Hoy, la sociedad de gestión Interartis es la encargada de recabar el dinero que nos corresponde por repeticiones, por ejemplo, ¿no? Y de esto vengo hablando desde hace 10 años más o menos, o un poco más, que tenemos la ley del artista. Mis compañeros nunca me han hecho caso, nunca han estado al pendiente de esto. Hablándoles yo, como les digo, desde hace 10 años atrás. Hace unos días, un compañero actor, hombre, blanco, hace un comentario de esto y estuvo en todas las redes sociales. A mí me pareció fantástico, porque me beneficia como actriz, pero me puse a pensar así, ¿y por qué cuando yo lo comenté a nadie le interesó? ¿Por qué? ¿Porque soy mujer? ¿Porque soy afro? Entonces me quedé con ese cuestionamiento, ¿no? Situaciones por el estilo pasan desde cómo caminamos por la calle, desde este estigma que tenemos de bailar bien, de cocinar bien,
de tener buen sexo. No, somos personas comunes y corrientes. Por supuesto que hemos padecido, nos han traído acá. Nosotros hemos sido esclavizados. No somos esclavos, hemos sido esclavizados. Ahora conversaba justamente en el marco del mes de la cultura afroperuana, tuvimos una bonita conversación aquí con mi familia, ¿no? Y mi tío decía, nosotros no hemos sido esclavos, ¿no? Porque el esclavo es el que decide de alguna manera, como yo ponía el ejemplo de yo soy esclavo del cigarrillo. Entonces en eso coincidimos en que efectivamente nosotros fuimos esclavizados, a nosotros nos trajeron en condiciones menos que infrahumanas, ¿no? Porque les decía, ¿no? Si yo empresario, para ponerlo como negocio, ¿no? Si yo empresario veo este grupo etario que me conviene para mi negocio, no los puedo maltratar metiéndolos a todos dentro de un barco como si fueran fósforos en una caja, sin mantenerles su salud, ¿no? Entonces, cuando empezaban a enfermar, los botaban al mar. Ese tipo de sensaciones son las que nosotros guardamos como herencia genética también, ¿no? Conocemos lo que ha pasado con nuestros ancestros, con nuestras ancestras, por un relato. Sin embargo, también lo tenemos inmerso dentro del cuerpo. Y si además de eso, en los colegios no se nos enseña quiénes son nuestros actores representativos que han hecho que nuestro país sea lo que es hoy, entonces no tenemos dónde mirar. Además de eso, en la televisión vemos personajes como el negro mama, que lo que hace es reforzar la imagen del negro delincuente. Entonces el niño que está aprendiendo, que además seguramente vive en un barrio marginal, donde el joven que no tiene recursos está de vago en la esquina, con la pierna puesta en la pared, entonces obviamente no tiene ningún referente para decir de aquí me agarro. Nosotros como población afroperuana, y sobre todo las mujeres, estamos obligadas por nuestra familia a ser siempre mejores, superior al que es superior, porque siempre nos están observando más allá. Tú puedes tener el doctorado, el máster, el PhD, lo que quieras, en fin, la calificación mayor. Sin embargo, se cuestiona tu capacidad intelectual por el hecho de tener la piel un poco más oscura, por el hecho de tener los labios carnosos, o la nariz ancha, o el cabello ensortijado, ¿no? Entonces son situaciones que vamos normalizando. Sabemos que hoy hay empresas de reclutamiento de personal que lo que hace primero es mirar un CV para saber si es que esa persona es apta o no para un puesto de trabajo, más allá del currículum vitae, ¿no? Entonces siempre tenemos las de perder, y no es esto un reclamo llorón. Al contrario, la situación que ha pasado en Estados Unidos nos pone efectivamente de cara al racismo y discriminación que vivimos en nuestro país. Claro, en nuestro país es asolapado, y yo no sé si es mejor o peor. Pienso yo que es peor, porque si quieren en Estados Unidos, la persona que te odia o que es racista, te lo dice en tu cara. Aquí no. Aquí disfrazamos el hecho de nuestras actitudes raciales, nuestras actitudes racistas. Y cuando nosotros, como afectados, respondemos ante el agravio, entonces somos exagerados, ¿no? Acá no ha habido segregación como la ha habido en Estados Unidos, donde tú no podías ocupar un bus siendo afroperuano, ¿no? No habían baños separados. Hay una historia que cuenta Billie Holiday, que es una cantante de jazz afroamericana. Entonces ella participaba con una orquesta donde la mayoría, si no todos, salvo ella, eran blancos. A ella le tocó en alguna oportunidad tener que entrar, en más de una oportunidad, entrar por la cocina, siendo ella la estrella del show. No solamente eso, el director de la orquesta en la que ella trabajaba tuvo que pagar el doble para que la atiendan
dentro de la cocina para que ella pueda comer, porque era imposible que ella pudiera estar en el mismo espacio o comer en el mismo espacio donde estaba el resto de la población, digamos, ¿no? Nosotros no hemos pasado por eso, gracias a Dios. Nosotros, en nuestro caso, no ha pasado como en el África con el apartheid, pero sí tenemos esta cosa que es asolapada, que es por lo bajo, que lo que hace es matar el espíritu. Y yo no sé si es que sea mejor o peor la muerte física en Estados Unidos que la muerte del espíritu, donde no te permite seguir levantándote, donde tienes que, a la hora de despertar, cada mañana decir, hoy voy a salir adelante, hoy voy a hacer lo que tengo que hacer, hoy voy a sacar mi ser de donde está, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que se hable del racismo y discriminación desde la casa. Los niños entienden perfectamente de lo que estamos hablando. Cuando un niño va el primer día de clases al colegio y se encuentra con niños que son diferentes a él, obviamente que llega a casa con la pregunta, mamá, ¿por qué mi amigo tiene el cabello rubio? Mamá, ¿por qué mi amiga tiene la piel más oscura que la mía? Mamá, ¿por qué mi amiguita habla distinto? Y es el padre quien tiene que orientarlo. Nosotros no nacemos racistas. A nosotros, la sociedad nos convierte en racistas. Y no hablo únicamente del racismo contra el negro, también hablo del racismo contra el andino, contra el amazónico. Lo mismo que estaba diciendo, como digo, en línea con lo que dice Sofía, ¿no? Somos población que sufre discriminación, a los que nos miran por debajo, ¿no? Están acostumbrados a que nosotros seamos como la mula de carga, los que hagamos el trabajo duro, el trabajo obrero, y estamos capacitados para hacer otras cosas. ¿Cuántos jóvenes afro, los que han tenido la oportunidad de terminar su carrera, no ejercen? ¿Y por qué? Porque no tienen las mismas posibilidades. Porque a la hora de postular a un trabajo, lo que primero que van a hacer es mirar su fotografía, más allá de leer su currículum vitae y ver las aptitudes intelectuales que lo capacitan para cualquier trabajo. No es una mentira, no estamos inventando. Esto no es algo que se nos ha ocurrido. ¿Y por qué no queremos que nos sigan llamando negros? Porque lo negro está relacionado con lo negativo. Entonces, además de la carga genética que nosotros tenemos, encontramos palabras que no alimentan a nuestro ser, entonces no, pues no queremos que nos llamen negros. Nosotros, desde la reunión en Durban, somos afrodescendientes. Somos afroperuanos, somos afrocolombianos, afrobolivianos, afrochilenos, en fin, de todos los países que están dentro de la diáspora. Y así queremos que nos llamen. Y así queremos que nos respeten. Muchas gracias, Evelyn. Gracias, Sofía. Ahora sí ya tengo audio para poder agradecerles. Creo que las experiencias que nos han comentado son bastante potentes y nos pueden hacer aterrizar un poco más cómo se vive y cómo se manifiesta el racismo aquí en el país. Voy a proceder a leer un par de preguntas para empezar ya con la conversación abierta. Nos preguntan por dos acciones en concreto, ¿no? Primero, ¿cuáles son las acciones que podemos tomar de manera individual para poder combatir el racismo, erradicarlo? Y también, ¿cuáles son las acciones colectivas, dígase ya de un ámbito, pues, público, para poder eliminarlo? No sé si es que tal vez, Sofía, tú abarcas tal vez las públicas y Evelyn, tú las más personales. Claro. Ok, ¿me escuchan bien? Porque no sé si ¿está bien todo? Sí. ¿Sí? Perfecto. A ver, primero creo que debemos ver una línea de prevención del racismo y de las prácticas discriminatorias y una línea vinculada a la sanción a las mismas. En el ámbito de la prevención, la educación es vital, pero una educación con nombre y apellido, una educación antirracista. Es decir, necesitamos que en las escuelas se hable del tema,
Necesitamos que en las escuelas nos cuenten y nos digan qué hemos hecho los afrodescendientes a lo largo de la historia y no nos coloque como sujetos pasivos y receptores solamente de abusos, Exacto. sin una capacidad de luchar por su propia libertad, como sí ocurrió y como no se nos dice. Necesitamos que cuando se hable de discriminación en las escuelas, se pueda también cuestionar los contenidos que nos dan los medios de comunicación con Exacto. personajes que reafirman estereotipos, como bien ha señalado Evelyn, como el negro mama, la paisana Jacinta, la hipersexualización de los afrodescendientes, de mujeres afrodescendientes también. Entonces, ese punto es sumamente importante. Y necesitamos también acciones punitivas, sancionar el racismo. Es delito la discriminación según el Código Penal. Sin embargo, no tenemos claridad sobre la manera de proceder, por ejemplo, a una denuncia. ¿Qué reforma normativa y legal se requiere? Que esperamos desde el Congreso de la República se pueda aprobar, por ejemplo, una ley de prevención, sanción y eliminación del racismo. Estas dos cuestiones concretas me parecen importantes, sumadas a la necesidad de investigar, por ejemplo, la situación de los pueblos afrodescendientes y de los pueblos indígenas. ¿Qué pasó con el mensaje sobre COVID? Es decir, sí, tenemos enfermedades frecuentes, enfermedades recurrentes, y necesitamos que esto no solo sea referencia del exterior, sino que sepamos las condiciones específicas en las cuales vivimos los afrodescendientes para que se direccionen políticas públicas, políticas afirmativas que permitan reducir las brechas que hemos señalado en esta oportunidad. Entonces me parece como que esas cuestiones son concretas a nivel de políticas. De acuerdo, Sofía. Antes de darte el pase, Evelyn, ya que Sofía tocó el punto, también Sí. hay una pregunta acerca de la publicación que hizo el Ministerio de Cultura, justamente acerca de la prevención, ¿no?, del COVID. Sí. Entonces, no sé si tú también nos puedes comentar acerca de eso. La pregunta va para Sofía o para mí. Para ti, si quieres, responde las dos y de ahí volvemos con Sí. Sofía, para que también nos comente un poco qué fue lo que pasó con el Ministerio de Cultura. ¿No estuvo Sí. bien, estuvo mal, qué hay que corregir? Lo que creo es que hubo un error en comunicación, ¿no? Efectivamente, nosotros como población afroperuana tenemos ciertas dolencias de salud, enfermedades coronarias, la presión arterial, la anemia perniciosa que hace que nosotros, además, seamos más vulnerables al COVID, ¿no? De esto habla el video. El video, cuando es subido por el ministerio, no tiene mayor alcance. Supongo yo que lo que quieren hacer al día siguiente es como llamar un poco la atención, pero no lo ponen como un hilo, digamos, o como continuación de este video, sino lo ponen como un flyer sin ningún precedente. Y obviamente, yo, digamos, poniéndome en el caso de no ser afroperuana, yo andino, yo amazónico, asiático, blanco, digo, a ver, ¿y por qué ellos deben tener una acción diferenciada, ¿no? O sea, ¿qué los hace a ellos diferentes? ¿Y es por qué? Porque no conocen nuestras dolencias, ¿no? Porque no ha habido políticas públicas en salud donde se vea efectivamente estos casos, y porque la colectividad no nos conoce. Yo hago una comparación en lo que sucede con la población afroperuana y la población de las artes. Los dos grupos vulnerables somos vistos como la última rueda del coche. Estamos al final de cualquier política pública que pueda tener el Estado. Hoy te hablo como actriz afroperuana, como mujer, y digo, no tengo dónde mirar. El Estado, a mí como actriz afroperuana, no me mira, no conoce mis dolencias, no se ha ocupado de conocer mi sector, no se ha ocupado de conocer a mi población. Y ese es el pedido que nosotros hacemos casi todos los días.
Estuvimos atrás del plan DEPA, que tampoco se ha desarrollado a cabalidad. La población artística pide ser mirada. Son 625.000, y perdón que me vaya un poquito del tema, pero son 625.000 familias que se han quedado también sin trabajo en esta situación de confinamiento. Y somos los últimos en que vamos a reintegrarnos a la economía del país. Y como afroperuanos tampoco nos están mirando, ¿no? Sofía, por favor, antes que me salga No, pero coincido con Evelyn en torno al mensaje, no fue la manera de presentarlo, quizás el Twitter no era el espacio tampoco para dar un mensaje tan corto y tan direccionado a la población afroperuana. Sin embargo, también me llama la atención, como ya lo ha hecho referencia Evelyn, que el video inicial no pasó a mayores, donde estaba todo explicado, y que el flyer haya concitado tanta atención y tanta defensa desaforada de pronto a las personas afrodescendientes. Y cuando hacemos denuncias reales de discriminación y de racismo, no tenemos ningún eco, ningún apoyo, ni ninguna indignación. Exactamente. Entonces, también hay que ver qué es lo que pasó. Hay que darnos cuenta de que hay mucha desinformación en torno a cuál es nuestra situación, porque confieso, es decir, yo vi el flyer, a mí me pareció inicialmente bien, así no, porque obviamente sabía que estaba dirigido a mí y tengo claro que hay enfermedades recurrentes. Entonces, la población en general, los mismos periodistas, los mismos comunicadores no tienen mayor referencia o no han investigado de qué nos está afectando. Entonces, a mí me parece bien que hayan las alertas cuando alguien puede percibir discriminación y racismo, pero me gustaría que esas alertas estén activadas todo el tiempo. Siempre, ¿no? Que sean siempre y que sean coherentes también, ¿no? Es decir, yo no me puedo indignar si estoy también en el programa siguiente haciendo alusión a un personaje afroperuano ridiculizado, animalizado. Es decir, claro. Gente que acepta al negro mama y se ríe con ese personaje, pero se indigna por el diputado del Ministerio de Cultura, ¿no? Exactamente. Sufre con la muerte del afroamericano. De Floyd, ¿no? Claro. Entonces, a ver, ¿qué pasó? En la esquina de tu casa, tu vecino afroperuano sufre discriminación y tú lo minimizas. Y te pasas de lado. Sin embargo, ¿no? Entonces es como siempre hay un doble discurso ahí, ¿no? Es justamente lo que hablábamos, ¿no? Que se ha normalizado tanto de que solamente te das cuenta cuando tal vez la situación sale un poco de la situación, ¿no? O sea, cuando se sale, pero en el día a día lo tienes prácticamente normalizado. Pero Úrsula, sí. Perdón que te corte, nosotros también morimos cada vez que cometen racismo con nosotros. Muere parte de nuestro espíritu. No morimos físicamente, pero sí morimos espiritualmente. No es sencillo. No es sencillo tener que hacer el doble trabajo tampoco. Sí. Y a eso añadiría que la salud mental de los pueblos históricamente discriminados también debe ser atendida, ¿no? Porque incluso se nos acusa, y a Evelyn y a mí nos ha pasado, de acomplejadas, de que no tenemos autoestima por el hecho de denunciar. Obviamente no es que esto esté ocurriendo, felizmente, porque hemos tenido un soporte y herramientas alrededor que nos han permitido sobrellevar y tener mayor posibilidad de afrontar. Pero ¿de qué le podemos acusar a un niño o una niña afrodescendiente que no tiene una autoestima fortalecida? Si todos los días está recibiendo mensajes que lo menoscaban, que lo ridiculizan. Es decir, tendría que asumir además la carga de si tiene o no tiene autoestima, de si tiene o no tiene algún tipo de complejos. Eso es injusto. Nuevamente, nos vamos a la víctima y no, y no al victimario. Así es. Por eso es sumamente importante las políticas públicas, en especial relacionadas a todo lo que es la educación, como venía a mí honestamente me incomoda el hecho
de pensar que el racismo tiene que ser sancionado. No tendría que ser sancionado, no tendría que existir. O sea, no tiene por qué haber una ordenanza en un restaurante diciendo que el lugar no permite racismo. Eso no tendría que pasar. Pero lo necesitamos, ni modo. No, totalmente, obvio, no, en eso estoy de acuerdo, pero lo real es que no tendría que suceder. Nadie tiene que decirnos, no hagas esto, o te voy a poner una multa si tú dices. Entonces, ¿qué es peor? ¿Que lo diga o que lo piense? Porque estoy segura que muchos seguramente no lo dicen, pero lo piensan y lo sienten. Y estamos hablando de vibraciones, de energía, ¿no? Que eso también afecta. Es un trabajo largo. El camino es lodo total. Hay que usar unas buenas botas para pasar por este camino. Pero no es imposible. Y esta situación en Estados Unidos, como digo, y qué bueno que siempre yo trato de encontrar algo positivo en todo, qué bueno que para nosotros esté dentro del marco del mes de la cultura afroperuana, para poderlo hablar hasta el hartazgo. Y cuando pase el mes, seguirlo hablando. Y seguirlo hablando hasta que a alguien le toque esa fibra que necesita. Gracias, Evelyn. Yo creo que el objetivo que todos perseguimos es la transformación de nuestra sociedad, ¿no? Que seguramente van a pasar muchísimos años y es probablemente ya no estemos vivos para poder Seguro. ver la verdadera transformación, pero creo que debemos morir en el intento, ¿no? Desde todos los ámbitos, desde absolutamente Seguro. todos los ámbitos. Le voy a dar el pase a John Silva, que está levantando la mano para poder dar una reflexión. Y quiero invitar a más mujeres a participar también. A ver, primero con John Silva. Alan, por favor, si nos ayudas. Tiene la palabra John Silva. Puedes hablar. John. John, ¿nos escuchas? Está activado su audio, me parece que no está disponible. Pasamos entonces a Javier, a ver. Le doy la palabra a Javier en un momento. A ver. Javier. Algo. No sean tímidos. Javier, te estoy mandando una solicitud para que puedas activar tu audio. Ah, ok, eso es. Si no se puede, continuamos con las preguntas del chat. Hay un ciudadano, Gilmer Reyes, tienes la palabra. A ver, ¿me escuchan todos? Sí. Correcto. Voy a poner mi video. Ya, yo tenía una breve pregunta, comentario. En realidad, hace algunos meses, cuando se conmemoró, no sé, el cuánto aniversario del movimiento gay en Estados Unidos, escuché una entrevista muy interesante sobre... Yo no escucho nada, perdón. ¿Me escuchan, por favor? Porque no sé Parece si que Sofía no. No, yo Sofía no. Sí, no escucho. Sofía, pero también te has perdido, ¿ah? No se te ve. Uy, a ver, espérate. No. Un ratito, Algo, Gilbert. A ver algo debes haber movido. Uy, Dios. Sofía, ¿ahora nos escuchas? Escucho, pero no puedo, a ver, no, ahora sí los escucho. ¿Ustedes me ven? Sí, No. te No te veo. podemos ver, Sofía. ¿Sí? Ah, no, ¿Sí? yo sí la veo. Bueno. Ya. Continuamos. Sí, Gilmer, disculpa. Ok. Como decía, hace poco escuché una entrevista, un análisis de cómo en Estados Unidos se había logrado cambiar la percepción del matrimonio gay, por ejemplo, en los años 80, donde el 10% de la población más o menos aceptaba el matrimonio gay, en los años recientes a más casi 70-80% de aceptación de matrimonio gay, ¿no? Y cómo los activistas en Estados Unidos habían una estrategia, no sé si continúo.
Sí, sí, Sofía, correcto. Continúa, Filmer. continúa y de ahí Vamos a le coordinar decimos con a Sofía Sofía. por interno para solucionar el Sí, yo problema le técnico. escribo. Continúa, por favor. Ok, entonces para cerrar la idea, ¿no? Entonces en ese escenario pues había habido una estrategia de los activistas gay en ese caso para a través de la empatía de quien no tiene un amigo, quien no tiene un familiar, enfocar mucho el lado positivo de la emoción, ¿no? Para poder poco a poco cambiar la mentalidad de la gente y la opinión para darle vuelta por completo a esa opinión negativa que se tenía del matrimonio homosexual en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que eso está haciendo falta en este caso el racismo, no sé, y no sé Claro, si hay algún tipo de estrategia aquí en el Perú o en otros lados donde se trabaja, ¿no? Y es algo que de repente no pueda pasar de un año a otro, pero sostenidamente de poder lograr ese cambio de mentalidad respecto a, para no, porque no importa como dices si hay una ley, pero si la gente lo piensa, ¿cómo cambiamos la mente, ¿no? La forma de pensar ex- de las personas. exacto, pero para que eso suceda efectivamente, pues tiene que haber políticas públicas para la población vulnerable, ¿no? En Estados Unidos se ocupan de que todos estén tranquilos, digamos, ¿no? Aunque en la práctica no se dé. Pero acá, si ni siquiera ven a la población, entonces menos hacen para ellos, ¿no? No se crean estrategias para, para nosotros, digamos, en este caso, ¿no? Es lo mismo que yo les digo al respecto en mi caso como actriz, ¿no? El Estado no me mira como actriz, no conoce mi trabajo, no sabe, por ejemplo, que en un teatro yo puedo sentar o puedo ocupar un tercio de la sala sin que una persona esté sentada al costado de la otra, porque no conocen mi sector, ¿no? En este caso, no conocen a la población afroperuana, ¿no? Hoy mismo en Bolivia, y espero que eso no se dé acá, aunque hay una fuerte movida de querer eliminar el Ministerio de Cultura, pero si el Ministerio de Cultura no se ocupa de sus pueblos, ¿no? En darle las políticas públicas que necesitan, ¿no? Entonces corremos el riesgo, como en Bolivia, que eliminen el Ministerio de Cultura, donde entonces la población se queda como sin padre, ¿no? Huérfana, sin nadie que se ocupe de ella, sin nadie que haga este nexo entre el Estado y los pueblos, ya sean originarios, amazónicos, el pueblo afroperuano, o las comunidades asiáticas, ¿no? Entonces, para que haya empatía, en principio, tiene que haber un reconocimiento del Estado para las poblaciones en riesgo, ¿no? Gracias, Y a eso es Evelyn. lo que tenemos que apuntar. Gracias, Evelyn y Hilmer, por la pregunta. Sofía, ¿ya te tenemos de vuelta? Sofía. Alan, a ver el audio de Sofía, porfa. Ahí está. Ay, Sofía, por fin te veo. Ya Quiero está. agradecerles la paciencia a todos por estos problemas técnicos que estamos teniendo. No, Le no me Es está parte del permitiendo. conocimiento, es parte de esta nueva forma. ¿Ya ¿Verdad? me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, Ya te vemos perfecto, también. disculpe, sí, sino que se fue no sé qué pasó. No te Ya estoy preocupes. mejor desde acá. Le damos el pase a Ángeles, que está levantando la mano, por favor. A ver, un momento. Hola, ¿se me escucha? 1, 2, 3, 4, sí. Listo, muchas gracias. Buenas noches a todos, todas, todes. Mi nombre es Ángeles, soy de la región del Cusco. Y bueno, yo llevo ya 3 años y medio siendo líder juvenil en mi región. Mi cuestión era la siguiente, ¿no? Y como también parte de mi experiencia y mi pregunta. Nosotros como jóvenes usualmente somos invitados a talleres de liderazgo, talleres impartidos por personas que manejan, ¿no? El tema de autoestima, liderazgo, etcétera. Algo que nos ha sucedido bastante y creo que no hay la regulación correspondiente o cuáles serían las medidas en todo caso para resolver esto, es que las personas que suelen invitarnos a estos o que suelen impartir estos cursos para intentar llegar a la población, justamente utilizan estos chistes que ustedes mencionaban como ejemplo. El tema del negro mama, el tema de utilizar a la paisana Jacinta para atraer atención, ¿no?
Entonces, claro, entre las personas que ya son más, que ya llevan más tiempo en el activismo, evidentemente su reacción de alerta despierta, ¿no? Pero los más jóvenes, los más pequeños, no reaccionan frente a esto. Entonces, es difícil ponernos, ¿no? Decirles, oiga, ¿qué pasa? Por favor, deténgase, realmente su comentario es ofensivo, es realmente clasista, es racista, es homófobo, y muchas cosas que se han lanzado muchas veces a decir, y no sabemos cómo es que se regula, por ejemplo, ese tipo de servicios, ¿no? Cómo yo, como líder juvenil, o cómo es que mi compa, como líder juvenil, puede ir a denunciar a esas personas, porque no hay una legislación justamente para esta gente. Hay muchos talleres, muchos cursos que por ser chéveres, por ser moscas, por querer llegar, no regulan no regulan sus mensajes, ¿no? Y mi reflexión iba a eso, ¿no? Porque es difícil. Muchas veces se han rayado con nosotros cuando queremos cuestionarlos y decían, ay, usted no puede venir acá con su genio de saberlo todo a querer corregirnos. Yo vengo con esta onda y ya, o sea, y ya nos ha pasado muchas veces. Esa es mi experiencia y esa era mi pregunta respecto a cómo podemos regular esto, qué podemos hacer. Gracias. Gracias, Ángeles. No sé si Sofía, ¿quieres tú responderle? Alan, porfa, su audio. ¿O Sofía? Sí, ahora sí. Ya. Sofía, Evelyn y Úrsula, no se silencian. Por el momento que se silencian, después es difícil Sí. manejar De esta silenciarnos. tecnología. Ya. Bueno, creo que es interesante ver cómo hemos nuevamente naturalizado tanto el racismo que no necesariamente identificamos sus prácticas. Entonces, siempre es oportuno ampararnos en los derechos, ¿no? Y hemos hablado también de la dificultad que hay para la denuncia porque no hay una claridad normativa para la misma. Yo apelaría al cuestionamiento más sociocultural, digamos, ¿no? A cuáles son esos patrones socioculturales que hace que un interlocutor pueda ser validado a partir de sus comentarios racistas, sexistas y homófobos. Incluso también decir que muchas veces esa naturalización ha sido una forma de sobrevivencia para nuestros padres, para nosotros mismos, para nuestros hijos, porque no es fácil tampoco reconocerse como alguien que es discriminado de manera permanente. Hay una afectación. Y a veces es mucho más adecuado, entre comillas, para algunas personas, hacer que no pasa nada y decir, esto no me afecta y yo sigo sin ver lo que me dicen, sin ver cómo me tratan, nada, porque tengo que seguir y tengo que sobrevivir en una sociedad que es racista, que es machista y que es sexista. Entonces, aunque el camino sea más largo, creo que hay que seguir trabajando en este cambio de chip, ¿no? Es decir, por eso la educación, por eso necesitamos que estos niños sean jóvenes que no acepten un interlocutor racista y sexista, y obviamente de manera paralela ir trabajando las sanciones mucho más legales, ¿no? Me parece que por ahí. Sí, ya empieza la sociedad civil a ser la que hace el reclamo, ¿no? Yo te diría que Indecopi tendría que servir para eso, ¿no? Ahora que existen los cuadernos de apuntes, ¿no? Y así como me están brindando un servicio, yo tengo mi derecho también es decir que no estoy satisfecha con ese servicio, ¿no? Y poner las razones por las cuales uno no se siente satisfecho. Y esa es, me parece que hacen chistes homófobos, racistas, sexistas, y no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Es importante, pero qué bueno, me ha dejado pensando esta niña del Cusco, que ella lo que quiere es efectivamente hacer un reclamo ante esto, ¿no? Ya estamos cambiando, es como lentito, pero a mí estas cosas me dan mucha esperanza. Yo le sugeriría a cualquiera que sufre, digamos, en su trabajo, o en algún medio,
que sufre racismo, de algún tipo de discriminación, que haga la queja en el libro de quejas de cualquier empresa, de cualquier lugar del que uno recibe un servicio o pertenece a este servicio, ¿no?